Good morning, student. Hoy día vamos a hablar acerca del virrey Francisco Toledo, el tema 14 de nuestro curso, de tu curso favorito de historia del Perú. Nosotros sabemos en este caso que desde la creación del virreinato en el Perú a través de las leyes nuevas, muchos virreyes trataron de organizar el virreinato, pero sin lograr grandes resultados. Ante la falta de eficacia de la administración colonial, el problema de la resistencia en Vilcabamba y los conflictos en los habitantes de las nuevas tierras, el rey de España, Felipe II, designará el cargo al virrey Francisco de Toledo, considerado el quinto virrey del Perú. Se dedicará, por eso el tema que vamos a hablar hoy día, todo el capítulo acerca de su administración y que va a permitir sentar las bases sólidas del virreinato peruano. Por ello se le considera como el gran organizador o también con el nombre de él llamado el Solón Virreinal. Así que presta mucha atención para conocer más acerca del virrey Toledo. A ver, jóvenes, vamos a hablar un poco acerca de Francisco Toledo. Nosotros sabemos, incluso ya te dije hace un momento, que a Francisco Toledo se le conoce con el nombre del Solón Virreinal. Fue un aristócrata y militar de la corona de Castilla y además fue el quinto virrey del Perú. Ocupa dicho cargo el 30 de noviembre de 1569 hasta el 1 de mayo de 1581. Un total, ¿no? Ya que tú eres matemático, vas a sacar un total de 11 años y 5 meses. Si bien para la mayoría de los historiadores fue el más importante de los virreyes en el Perú y ha sido elogiado como el supremo organizador, por eso tiene el apelativo del Solón Virreinal, debido a, en este caso, vamos por darle, una de las obras que va a realizar Toledo es por darle una adecuada estructura legal, afianzando importantes instituciones indianas, en torno a los cuales giró la administración del país durante 200 años. Para otros, fue el gran tirano de los indígenas por haberlos explotado de forma exagerada al conservar la mitad minera del imperio incaico, pero tergiversando su sentido original y por haber ordenado la ejecución, además también del último inca de Vilcabamba, del llamado Túpac Amaru I. Así que vamos a conocer más acerca de las obras de Toledo. En nuestra siguiente diapositiva nosotros vamos a estudiar qué medidas va a tomar Toledo, cuáles son las primeras medidas que Toledo va a tomar al ingresar a nuestro territorio. Para ello, una vez posicionado el gobierno virreinal, Toledo permaneció en Lima durante un año, a fin de superar la crítica situación que halló, caracterizada por el enfrentamiento de las audiencias, los abusos que se habían generalizado, el incumplimiento de las normas, la falta de respeto a la autoridad y la inaplicación de las leyes, la miseria y la dispersión de los indígenas, el abandono de las minas y la rebelión de españoles criollos e indios. En este tiempo supo rodearse de los mejores conocedores de la situación y con su apoyo inicia de inmediato una formidable obra de legislador y reformador, por lo que mereció el título del Solón Virreinal o el Solón del Perú, que le otorgará un insigne de llamado este título, este apelativo lo va a ser designado por León Pinelo. Su labor transformó el virreinato, aseguró la soberanía de la corona española y profundizó el pasado incaico. Durante estos primeros meses de gobierno tomó las siguientes medidas, ¿no? Como podemos nosotros apreciar qué medidas va a tomar. Pues la número 1, tenemos ahí, nombra a los corregidores en las ciudades más importantes, crea el cargo protomedicado, ¿no? El cargo de protomedicato encargado de supervisar el ejercicio de la medicina. Restableció el servicio de las armas, va a reordenar los libros de leyes y las actividades de los funcionarios, reorganiza la Real Hacienda, exigió de los sacerdotes y prelados el estricto cumplimiento de todas las normas emanadas en el Concilio de Trento. Además va a crear los llamados obispos de anillo o obispos auxiliares. Y lo más importante, que va a instalar el Tribunal de la Santa Inquisición. Su correspondencia con el rey a lo largo de estos meses demostró el alcance y la amplitud de su labor emprendida en estos campos.
tenía por adelante una inmensa tarea dedicada a la administración civil. En primer lugar, para resolver el problema de los indios, estaba él obligado a reunirlos en un poblado, hoy también llamada reducciones, pero al mismo tiempo tuvo que recomponer la caótica situación de los repartimientos y reordenar el funcionamiento de las llamadas encomiendas, pervertidos con el paso del tiempo. Quedaban muchas vacantes de encomiendas y su asignación provocó protestas y enfrentamientos con aquellos que reclamaban un supuesto favoritismo y discriminación. Fue una tarea interminable que le ocupó a lo largo de todos los años que estuvo de su mandato aquí en el Perú. La visita general del Perú se va a realizar entre los años de 1570 a 1575. Siguiendo en este caso Toledo la recomendación de su rey, se propuso llevar a cabo la visita de los territorios a su cargo, algo que nunca se había producido debido a lo dilatado del virreinato del Perú, y que sin duda sería una tarea muy agobiante. Cumpliendo con sus deberes, salió de Lima un 22 de octubre de 1570 acompañado de su secretario Álvaro Ruiz y de los hombres más sabios y conocedores del medio ambiente, así como tenemos nuestra imagen, ¿no? En este caso de personajes y sabios conocedores. También se llevó a un historiador, a Pedro Sarmiento de Gamboa, a un naturalista, entre otros ilustres, e incluso también a un religioso, a José de Acosta. En los 5 años, porque 5 años le va a demorar realizar esa visita, de rincón a rincón visitó todo el virreinato del Perú para inspeccionar. ¿Y para qué? Para que pueda inspeccionar la situación real del territorio, ¿no? Debido a ello, es donde Toledo va a reunir a todos estos personajes religiosos, jurídicos, geógrafos, para realizar esta gran expedición que va a tener como tiempo, ¿no? Los llamados, en este caso se va a realizar en 5. Toledo va a salir de Lima rumbo a la Sierra Central, va a recorrer Jauja, Huamanga, Cusco, y en su camino fueron recopilando información sobre costumbres, creencias, distribución de tierras, curacazgo, entre otros. Toda esta información del mundo andino. En el camino, Toledo redactaba las ordenanzas, que son disposiciones legales para reorganizar la vida administrativa en el virreinato. Que no se vayan a olvidar acerca de estas visitas, muchachos. En nuestra última diapositiva hablaremos acerca de las obras y medidas del gobierno de Toledo. El virrey Toledo va a emprender una vasta tarea de organizar y manejar el territorio del virreinato de manera muy severa. Él va a conseguir una adecuada estructura legal, en este caso del virreinato del Perú. Su labor supuso el afianzamiento de importantes instituciones en torno a los cuales girarían la administración del país durante todos los sucesivos virreyes que ingresarán a nuestro país. Entre las obras podemos indicar las llamadas ordenanzas, como tenemos aquí en la parte superior. Tenemos las llamadas ordenanzas del Perú. ¿En qué consistió? Pues se va a promulgar estas ordenanzas para un adecuado gobierno. Es un conjunto normativo que tuvo una importante trascendencia en nuestra vida histórica del Perú. Toda esta construcción legal se basaba en que el virrey era el centro de la administración del virreinato, quien era poseedor de un poder absoluto y actuaba como el único representante del rey de España. A estas ordenanzas también se le conoce con otro nombre, las ordenanzas de Toledo. No se vayan a olvidar esa información. Luego tenemos lo que es la llamada el problema de la perpetuidad de las encomiendas. Pues, ¿en qué consistió este problema? Toledo se va a enfocar en el problema de las llamadas encomiendas. La discusión era si se debía o no dar la perpetuidad a los encomenderos, en este caso aquí encomenderos, a los españoles y a sus descendientes, tema que se tocó en la Junta Magna en el año de 1568, realizada en España, reunión donde se discutió sobre la mejor manera de administrar los virreinatos en América y donde Toledo fue nombrado virrey del Perú.
Toledo, en este caso, aconseja al rey, inspirándose en la resolución del conde de Nieva, su antecesor en este caso en el virreinato, en ceder solo, ¿no?, algunas nada más encomiendas a perpetuidad. Las demás deberían volver a la corona española tras la muerte del encomendero, o en este caso se daría por una o dos generaciones más. A pesar de la insistencia de los encomenderos, la corona se mostró siempre reacia a dar encomiendas a perpetuidad, pues temía que el encomendero obtuviera un poder local que amenazara ¿no?, que amenazara en este caso a la metrópoli, así como se va a dar en años anteriores. Entonces aquí es donde Toledo no, de acuerdo al rey, no va a dar más encomiendas a estos españoles. Luego tenemos las reducciones de indios. ¿Qué eran las reducciones de indios? Pues el virrey Toledo se ocupa del ordenamiento demográfico del Perú. Su política se basa en la concentración de la población indígena en lugares estratégicos del territorio. A través de esta acertada planificación de demografía poblacional, obligó a los indios a vivir en reducciones, es decir, en poblaciones de aborígenes con plaza mayor, iglesias, cabildos y solares propios. Hasta entonces, la población indígena vivía dispersa por todo el territorio, y dicha medida facilitará la labor de los sacerdotes y las autoridades generales que en este caso manejaban la organización política en el virreinato. Tenemos luego el reglamento del tributo indígena. ¿En qué consiste este reglamento? Pues el reglamento consiste en un pago que fuera hecho en moneda por parte de los indígenas. Estos indígenas estaban obligados en pagar, si en este caso tuvieran entre 18 a 50 años. Ellos tenían que pagar ¿a quién? Pues tenían que pagar al encomendero. Ese era el tributo de los indígenas. Era el pago que hacía el indígena, en este caso tenía de 18 a 50 años. Ese pago lo realiza al encomendero, corregidor, cacique o a quienes efectuaran dicha cobranza. Además, mira, de ser obligados a trabajar en la ermita, eran también obligados a pagar tributo. Tenemos el auge de la minería. Se produce un auge de la minería tanto por la mano de obra que la ermita proveyó a las minas, como por la inclusión de la técnica de la amalgama, que fue el refinamiento de la plata, que permitió incrementar considerablemente los volúmenes de producción. Se incorporó las minas de azogue de Huancavelica a la corona, debido a lo fundamental que era de dicho metal en el amalgama, el llamado estanco, por el cual el Estado arrebataba tales minas a los mineros. Bueno, luego tenemos en este caso la instalación. ¿Adivina de qué? ¿Qué es lo que van a instalar? Pues la instalación del Tribunal de la Santa Inquisición, que fue creada por cédula en este caso del rey de España, Felipe II, en el año de 1569. Era una filial provincial del Consejo de la Suprema y Gerencia Inquisición Española. Es debido a esta que fue la institución que crea el virreinato, esta Santa Inquisición va a ser el Consejo de la Suprema y en este caso el Consejo de la Suprema y General Inquisición Española. ¿Y cuál era la función del tribunal? Pues el tribunal tenía la función o a su cargo vigilar, sancionar las faltas graves contra la fe y los mandamientos, incluyendo vigilar la prohibición de la lectura o difusión de algunos libros prohibidos durante la época, que eran denominados los índex de la Iglesia. También en este caso mencionaremos un hecho también importante y por la cual el rey Felipe va a reprochar mucho a Toledo cuando éste ingrese a España. Se va a producir la ejecución del Inca Túpac Amaru I. Este personaje va a ser ejecutado en el año de 1556. Y es por ello que Toledo empieza a perseguir a Túpac Amaru I, donde
en este caso llega a ejecutarlo. ¿Dónde? Pues lo persigue hasta el Cusco y es en el Cusco donde es ejecutado Tupac Amaru I por órdenes del virrey Toledo. Y luego, con respecto, en este caso, a qué podemos decir nosotros con respecto al fin de su gobierno, cómo concluye. Pues luego de haber culminado en este caso 12 años, imagínense, 12 años de haber gobernado nuestro país, ¿qué es lo que va a hacer Toledo? Pues ahora él ya se siente muy cansado, está enfermo y él ya quiere retirarse. Entonces pide retirarse, dejar a su cargo y que el virrey de España envíe un reemplazo para que él deje de estar asumiendo el cargo, en este caso, de virrey. Y no solo era su salud, sino que también había un enfrentamiento constante con los eclesiásticos y civiles. Él ya estaba cansado, él quería retirarse. Por ello es donde él va a retornar otra vez a España y se va a encontrar con el rey. El rey, en vez de felicitarle por todas las reformas y cambios que había hecho en el Perú, lo único que va a hacer es reprochar. Le va a indicar lo siguiente: marchaos a vuestra casa. Esta frase lo dijo el rey de España, Felipe, a Toledo. Marchaos a vuestra casa, que yo os mandé al Perú, no para matar reyes, sino para servirlo. Recuerda que Tupac Amaru I es considerado el último inca de la resistencia de Vilcabamba y él mató al último inca, cuando su obligación no era ser ello. Entonces, esto, jóvenes, sería todo con respecto a la clase del virrey Toledo. Repasa tu libro e intenta resolver las preguntas que tiene tu separata y ya en la tarde vamos a poder profundizar y realizar una pequeña retroalimentación. No olvides dejar tus datos al final de cada video. Cuídate, nos vemos.